Ya chiquillos, se acabó el break. Vamos a comenzar ya. Nos quedan dos PPTs más por pasar. Uno es de 46 diapositivas y otro un poquito más corto, pero ya es un poquito más aplicado. ¿Ya? ¿Está grabando? Está grabando, perfecto. Vamos a compartir pantalla. Acá. Eso. Avancé. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, a modo de introducción, quiero decirles que tenemos que revisar un poquito más de musculatura. Es un poco aburrido, sí lo es. Es un poco tedioso, sí lo es. Pero tenemos que pasarlo. Ustedes tienen que estar ubicados, ¿cierto? Anatómicamente para revisar la próxima materia que se viene, que es ya biomecánica del pie. Ya ahí se pone un poquito más interesante todo, ¿cierto? Ya no es tanto de nombrar músculos para arriba y para abajo y tantos recomendatorios anatómicos, pero sí tenemos que manejar esa base, ¿ya? Sí tenemos que manejar sí o sí la base anatómica para poder contextualizarnos bien. De lo contrario, les voy a estar hablando en chino y ustedes no van a estar ubicados en nada, ¿ya? Entonces, a gran resumen, vimos lo que era ya el aparato muscular, el aparato locomotor, vimos a muy grandes rasgos todo lo que era músculo de la región de la extremidad inferior. Y ahora vamos a ver los músculos intrínsecos del pie. Vimos los músculos extrínsecos del pie. Los músculos extrínsecos del pie son aquellos que se encuentran por fuera de la región del pie, ¿ya? Pero que sí producen movimiento. Teníamos los flexores comunes de los dedos, el flexor propio del cortejo mayor, etcétera, 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 ¿ya? Todos ellos eran músculos extrínsecos, están por fuera de la región del pie. Su inserción estaba por fuera de la... Su origen estaba por fuera de la región del pie, pero su inserción estaba en la región del pie. Ahora vamos a ver los músculos intrínsecos. Y estos son los que están en el mismo pie. Tanto su inserción como su origen encuentran en el pie. ¿Ya? Entonces los vamos a poder dividir en cuatro grandes regiones. Les vuelvo a decir, esta clase es un poquito tediosa, es mucho concepto, mucha anatomía, pero es importante que la sepan, ¿ya? Porque la que se viene es un poquito más relajada en ese sentido. Ya vamos a empezar a introducir conceptos biomecánicos, artrocinemáticos, artrocinéticos, ya que va a ser un poco más entretenido. Pero hay que pasar esto sí o sí, ¿ya? Tienen que ubicarse. Entonces, vamos a encontrar cuatro regiones. Región dorsal, región plantar intermedia, región plantar medial y la región plantar lateral. No les pregunté, chiquillos, si es que estaban viendo la pantalla. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, profe. Sí, Ah, profe. perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Está grabando? Ok, ya. Bien, entonces se divide en cuatro regiones. Dorsal, plantar intermedia, plantar medial, plantar lateral. ¿Ya? O sea que tenemos una región, entre comillas, dorsal, la superficial, la región de arriba. Tenemos una región plantar que está en el medio. Tenemos una región plantar que está en la zona media y una región plantar que está hacia afuera, en la región lateral. ¿Ya? Vamos. Dentro de la región dorsal vamos a encontrar dos planos, profundo y superficial, ¿ya? En los profundos vamos a encontrar los interóseos dorsales y en el superficial el extensor corto de los dedos, ¿ya? Interóseos dorsales. ¿Por qué se llaman interóseos? Porque están entre los huesos interóseos, ¿ya? Em, ¿Dónde es su origen? En los lados adyacentes de los metatarsianos, ¿ya? Estamos viendo acá los metatarsianos, que están acá, ¿cierto? Esta es una vista inferior, acá están los 5 metatarsianos, los lados adyacentes se insertan por acá, ¿cierto? Esa es su inserción, y ese es su origen, perdón, y se insertan, ¿cierto? En las falanges proximales. ¿Cuáles son las falanges proximales? Las primeras falanges, ¿ya? Acá, falange proximal, falange proximal, falange proximal, falange proximal. ¿Cuál es la función? Abducen los dedos lateralmente, ¿ya? Mueven el segundo dedo de un lado a otro y flexionan las falanges proximales, ¿ya? Acá vemos un modelo un poquito más real, ya, perdonen la calidad de la foto, pero acá vemos un modelo más real. ¿Qué nos ayuda a hacer?
a separar un poco los dedos y también a flexionarlos. ¿Ya? Hay que acordarse que son cuatro músculos, ¿cierto? Que se encuentran en forma, ¿cierto? Como muchos autores dicen, se encuentra de forma abanicada, lo cual produce movimiento de abducción. Ya, eso es usted a libre pensamiento. Acordarse que son cuatro músculos que están adyacentes, ¿cierto? A los metatarsianos y se van a insertar ¿dónde? En las falanges proximales. ¿Ya? El músculo extensor corto de los dedos, o el músculo pedio, su origen se va a originar, ¿cierto? En la superficie dorsolateral del calcáneo, o sea, en la parte externa, ¿cierto? Del calcáneo por arriba, y se va a ir a insertar, ¿cierto? En toda la aponeurosis dorsal de la falange del dedo gordo y los tendones extensores del segundo, tercer y cuarto dedo. Acá estamos viendo su recorrido. Entonces, este es el extensor corto, viene de acá su origen y va al cuarto, tercero, segundo, primero. ¿Ya? ¿Cuál es la función? ¿Cómo se llama? Extensor corto. ¿Y cuál es su función? Extensión de los dedos. ¿Ya? Avanzamos. Ahora nos vamos a la región plantar intermedia. ¿Ya? En esta región vamos a encontrar tres planos más. Plano profundo, plano medio, plano superficial. Dentro del plano profundo vamos a encontrar los interóseos plantares, los lumbricales, el cuadrado plantar y el flexor corto de los dedos. Recién vimos el extensor corto, ahora vamos a ver el flexor corto. Vamos a encontrar tres músculos principales acá, ya en los interóseos plantares. Si se dieron cuenta, vimos los interóseos dorsales. Estos son interóseos plantares. A diferencia de los dorsales, estos son tres músculos. Ahí me faltó una L. Ahí está. Su origen en la base y lado medial de los metatarsianos 3, 4 y 5 y su inserción en el lado medial de las falanges proximales de los dedos 3, 4 y 5. Por retroacción, aparte de aducir, o sea, de llevar hacia adentro y hacer la acción contraria del otro interóseo, que son dorsales, van a también flexionar las falanges, ¿ya? También, autores dicen músculo par del interóseo dorsal, ¿cierto? De forma abanicada, es sinergista, ¿cierto? De la abducción, o sea que aduce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es importante saber? Son tres músculos, ¿ya? Que están insertados en la base del tercero, cuarto y quinto, y su inserción también, perdón, están originados, ¿cierto? En la base del meta 4, 3, 4 y 5, y también van insertados, ¿cierto? En las falanges proximales del 3, 4 y 5. Función, aducir y flexionar. Nada más. Avancemos. Músculos lumbricales, ¿ya? ¿Cuál es su característica? También vuelven a ser cuatro músculos. Se originan, ¿cierto? Del tendón del músculo flexor largo de los dedos, ¿ya? Y su inserción en el lado medial de las falanges proximales y algunos tendones extensores de los cuatro dedos laterales, ¿ya? Acá la inervación no la vamos a ver. ¿Por qué se llaman lumbricales? Viene lumbrical porque supuestamente, y acá los anatomistas, yo les vuelvo a repetir, fueron bastante creativos, le encontraron que tenían forma de lombrices, de gusanos. Entonces le pusieron lumbricales. Función, flexión de los dedos de las articulaciones metatarsofalancicas. O sea, acá. Acá van a flexionar. ¿Ya? Avancemos. Cuadrado plantar. Y acá nos vamos a detener un poquito. El cuadrado plantar, su origen está puesto acá, ¿cierto? En el calcáneo. Acá estamos viendo una imagen por inferior. Y acá tenemos el calcáneo. El calcáneo es mucho más grande que eso que dibujé, que parece un cono de helado. Ya, en esta tuberosidad, ¿cierto? Y para que lo vean, yo lo estoy dibujando de esto a propósito, ¿ya? Para que lo vean. Esto de acá se llama cuadrado plantar, ¿ya? Su origen es en el calcáneo y su inserción es en el borde o posterior lateral del tendón músculo flexor. Acá está,
borde posterolateral del músculo flexor largo, ¿ya? ¿Qué es importante de este músculo que está acá? Aparte, obviamente, de ayudar a la flexión de los dedos del pie, exceptuando el primer ortejo, nos va a dar un gran soporte a lo que es la fascia plantar, que es otro músculo, otra estructura que está en toda esta parte, que está ahora diseccionada para poder mostrarle el cuadrado plantar. ¿Ya? Tiene un importante componente mecánico de características de amortiguador, ¿ya? Es muy importante. Mucha gente que cursa, ¿cierto? Con fascitis plantar, enfermedad muy común, primero empieza con algunas alteraciones al cuadrado plantar, ¿ya? Algunas inflamaciones pequeñas, ¿cierto? Algunas molestias pequeñas que no les permiten usar cierto tipo de calzado. Pero antes, ¿cierto?, de que se inicie la fascitis plantar en sí, primero empiezan las alteraciones en el cuadrado plantar, ¿ya? Por eso es importante saberlo. Fascitis plantar vamos a ver bastante nosotros, ¿ya? Ustedes como podólogos, cuando tengan cuando ya empiecen a atender de forma profesional, probablemente, y es muy probable que le lleguen pacientes de primera consulta en donde digan, ¿sabe qué? Me duele acá durante la marcha, cuando camino, cuando corro, me duele acá en la zona de la planta del pie, ¿ya? Y es muy probable que se deba, ¿cierto?, a una lesión del cuadrado plantar, ¿ya? Generalmente estas lesiones están producidas por eventos mecánicos de carácter saturatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos saturando mecánicamente nuestro pie con peso excesivo, y sí, lamentablemente es fome decirle que a una persona tiene que bajar de peso, pero también hay otros tipos de intervenciones en las que se pueden hacer, como cambiar el calzado, ¿ya? Usar un calzado correcto, vamos a verlo eso también, y eso es muy importante para todo este músculo que está acá, cuadrado plantar, ¿ya? Sigamos avanzando. El músculo flexor de los dedos, ¿ya? Su origen, en el calcáneo también, y su inserción en la segunda falange de los dedos 2 a 5. Función, flexión de las falanges 2 a 5. ¿Ya? Acá dice de las 2 a la 4, perdón. Esto está malo, es de las 2 a las 5. ¿Ya? Sigamos. Estamos avanzando esto rápido para poder tomar los temas interesantes. Vamos ahora entonces a la región medial. En la región medial plantar vamos a encontrar dos planos también, profundo y superficial. En el plano profundo vamos a encontrar el flexor corto del hallux, el aductor del hallux y el abductor del hallux. Si se dan cuenta, esta región media plantar se dedica exclusivamente al hallux, ¿ya? ¿Qué significa? Que nuestro dedo hallux, el primer ortejo, al ser una estructura tan grande, va a necesitar cierta musculatura exclusiva para él. ¿Para qué? Para flexionarlo, para aducirlo y para abducirlo, ¿ya? Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo. Si se dan cuenta, es un músculo bastante grande, ¿ya? Para ser considerado un músculo del pie comparado, por ejemplo, con esto. Es un músculo más pequeño, ¿ya? Entonces, origen en el hueso cuboides. ¿Ya se acuerdan dónde está el cuboide? El cuboide debería estar por acá, ¿ya? Inserción base de la primera falange del dedo, del primer dedo del pie. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la clase pasada. ¿Cuántas falanges tiene el primer dedo del pie? Dos. Dos, la Ojalá. proximal y la distal. Bien, dos. Bien, están atentos. A diferencia de los dedos 2, 3, 4 y 5, acá vamos a encontrar tres falanges: proximal, media, distal. Y en el primero vamos a encontrar, perdón, y en el primero vamos a encontrar falange proximal y falange distal. Bien, entonces este músculo, ¿cierto? El flexor corto del hallux se inserta, ¿cierto?, en la falange proximal, ¿ya? Se inserta en la falange proximal y va del cuboide. ¿Y qué es lo que va a hacer? Flexiona el primer ortejo, ¿ya? Acuérdense que mecánicamente el primer ortejo está demandado de forma diferente a sus otros pares, al 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Por eso
esta estructura del pie tiene un flexor propio, un aductor propio y un abductor propio. ¿Ya? Profe, Dígame. consulta, en la diapositiva anterior, el músculo se insertaba en los huesos sesamoideos, esas dos pelotitas. Acá aparece que Ahí sí, no, nos insertan los dos ¿no? huesos sesamoideos. Nos insertan. Ah, ya. Porque los huesos sesamoideos están cubiertos de otro tipo de estructura cartilaginosa. Lo que sí da la impresión es como que si se insertaran. Pero más que nada, esa superficie que usted está viendo ahí, de hecho acá dice sesamoid bones, no es que se inserten los sesamoideos, ¿ya? Vamos a ver otra estructura que se llama placa plantar, ¿ya? Que va a ser como un tipo de inserción especial, pero de carácter más cartilaginosa, ¿ya? Se inserta en la base de la primera falange. Esa es su inserción más importante. Quiero hacerle un dibujo. Déjenme buscar una diapositiva así en blanco. No la encuentro. Ya, miren, vamos a ocupar esta. Entonces, el flexor, ¿cierto? Corto del hallux, que estábamos viendo recién, decía que va desde el cuboides, originado del cuboides, que es por acá, y va, ¿cierto?, a la base de la primera falange, ¿ya? Que está acá. Ese vendría siendo, entre comillas, el recorrido del músculo. En anatomía, ¿cierto? Para poder enseñarles, ¿cierto? Y para poder así como explicarles bien, se omiten bastante cosas, ¿ya? Por ejemplo, de que este músculo sí genera algunas prolongaciones a casi todas las estructuras que están rodeando la base de la falange, ¿ya? Y eso sí va a considerar, ¿cierto? La cápsula articular de los sesamoideos, pero no van insertados en los sesamoideos. ¿Me doy a entender? Sí, profe, ahí lo entendí. Lo que pasa es que en la imagen Sí, pareciera que llegan es hacia los sesamoideos, por eso era la exactamente. pregunta. Ya, Perfecto. profe, gracias. ¿Ya? Y en anatomía, yo no sé si lo dudo, pero yo tuve la suerte de hacer mucha anatomía exploratoria con cadáveres. Tuve la suerte de poder hacerlo. Y uno ve los libros y dice, ta, 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 va de acá a acá, y se da cuenta que no es tan así a veces. Ya, los modelos cadavéricos se dan cuenta que las fibras, y por los diferentes tipos de usos que le dio esa persona, ¿cierto?, a su cuerpo, se van a dar cuenta que generan inervaciones o generan ciertos tipos de fibras que van a coaptar y a hacer que todo eso funcione mejor. Y este es el caso, por ejemplo, de uno de ellos, po. Dice que no está, toda la bibliografía dice que no se insertan en los sesamoideos, pero sí genera ciertas fibras, ¿cierto? Que sí envuelven la cápsula articular o la cápsula fibrosa, ¿cierto? De los sesamoideos. Pero en el hueso en situ no se inserta, ¿ya? Avancemos. Va a pasar bastante. Vamos a ver más modelos cadavéricos que alcance a sacarles foto yo. El aductor del hallux. Vamos a encontrar que tiene dos vientres. Un vientre transversal y un vientre oblicuo, ¿ya? Obviamente el vientre transversal es este y el vientre oblicuo es este, ¿ya? Su origen, el del vientre oblicuo, es en el cuboides y en la base de los metatarsianos 3, 4. Y del vientre transversal en la cabeza de los metatarsianos 3, 4 y 5, ¿ya? 3, 4 y 5, cuboides, ¿cierto? Y metatarsianos 3 y 4, ¿ya? ¿Y cuál es la inserción? Ambos, los dos vientres, van a ir a la cara lateral de la primera falange, ¿ya? Acá. Si se dan cuenta, acá está el sesamoideo, un sesamoideo, acá está otro. La cara lateral vendría siendo esta cara de acá, ¿cierto? Ahí van a ir, ¿cierto? El aductor. ¿Y qué acción va a producir el aductor? Obviamente, aducir el dedo, el primer ortejo, ¿ya? Acá tenemos una imagen un poquito más clara, ¿cierto? Que está así como sobrepintada. No vamos a ver qué arteria lo inerva, ni qué nervio qué arteria lo nutre, ni qué nervio lo inerva. Y la acción, obviamente, aduce el hallux. O sea que va a llevar el hallux a la línea media, ¿ya? O hacia adentro. Avancemos. Que va quedando un poquito. Ahora vamos a encontrar el músculo flexor corto del primer ortejo, ¿ya?
que su origen lo vamos a encontrar, ¿cierto?, en la tuberosidad calcánea, si se dan cuenta, un músculo de gran extensión. Y su inserción en la parte proximal va a estar en la cara del lateral de la falange proximal, del primer ortejo. Y su función va a ser aductor y también estabilizador de la planta del pie. Y esto, ¿cierto?, es un concepto que quiero que dejen guardado. Esto, estabilizador de la planta del pie. ¿Ya? Porque cuando nos toque ver bóveda plantar, vamos a retomar de nuevo todos estos conceptos de estabilizador de la planta del pie. ¿Ya? Su inervación no la vamos a ver, aunque va a ser el nervio plantar interno. Y su irrigación, la arteria plantar interna, no la vamos a ver. ¿Ya? Qué importante saber de esto, del músculo flexor corto, que aparte de abducir, ¿cierto?, el primer ortejo, nos va a dar una gran estabilidad a la planta del pie. ¿Ya? Acuérdense, guarden ese concepto. Sigamos avanzando. Ahora, nos cambiamos de región, nos vamos a la región plantar lateral. Ya va quedando esta sola región. En la región plantar lateral, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un flexor corto propio del quinto dedo, un abductor propio del quinto dedo y un músculo que se llama oponente. ¿Ya? Entonces la región plantar lateral generalmente va a estar dedicada, ¿cierto?, a el quinto dedo. ¿Ya? ¿Alguien se pregunta por qué? Si no, mecánicamente no es tan grande o no es tan importante como el primer ortejo. ¿Alguien tiene una idea? ¿No? No importa, la vamos a ver después. Entonces, el músculo oponente, miren lo pequeñito que es este músculo. ¿Ya? Pequeñito, pero muy importante. ¿Ya? Su origen desde el hueso cuboide, en la parte anterior, y su inserción, ¿cierto?, en la diáfisis del quinto metatarsiano. Función, es flexor del quinto metatarsiano. Es una de las funciones más importantes. ¿Ya? Inervación, no la vamos a ver. Irrigación, no la vamos a ver. Ahora, nos vamos a cambiar al músculo flexor corto del quinto dedo. Origen, base del quinto metatarsiano. Inserción, primera falange o falange proximal. Ya, acuérdense que la nomenclatura hay que acordarse bien. Decir primer falange o falange proximal es exactamente lo mismo. Segunda falange o falange media es exactamente lo mismo. Tercera falange o falange distal es exactamente lo mismo. No se confundan con eso. Entonces, origen, base del quinto metatarsiano, perdón. Inserción, primer falange o falange proximal del dedo meñique. ¿Ya? Función, va a flexionar el dedo meñique. Es común. Si se dan cuenta, si lo hacen el ejercicio ahora, traten de flexionar, ¿cierto?, el meñique, de llevar el meñique hacia arriba. Involuntariamente van a flexionar los demás dedos del pie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se preguntan. Porque si se dan cuenta, tiene retináculos, ¿cierto? Tiene algunos tipos de membranas que están conectadas, ¿cierto?, entre todas a una gran fascia, a una gran aponeurosis en realidad, la cual controla a toda la musculatura que flexiona los dedos del pie, del 2 al 5, ¿ya? ¿Por qué es importante, ¿cierto?, este músculo flexor corto? Tanto del lado interno como del primer ortejo, como del lado externo del quinto ortejo. Nosotros vamos a generar una estructura que se llama bóveda plantar, ya que va a estar dada por una mezcolanza de conceptos con el cual tiene que ver con una combinación osteoneuromuscular continua, en donde si estos músculos no existieran, habría un desequilibrio y nuestra bóveda plantar descendería, lo que produciría pie plano, ¿ya? Vamos a ir avanzando con respecto a eso. Músculo aductor del quinto dedo del pie, exactamente lo mismo, ¿ya? Origen en la aponeurosis plantar. Si se dan cuenta, este músculo se origina en una aponeurosis, o sea que su acción va a estar involucrada o va a involucrarse con los demás dedos, porque es una aponeurosis. La inserción, parte lateral o parte externa, ¿cierto?, de las falanges del quinto dedo del pie, no dice cuál, pero porque están en todas. Tercera, en la primera, la segunda y en la tercera, ¿ya? Función, abduce, ¿cierto?, el dedo meñique del pie, o sea que lo lleva hacia afuera, lo va a llevar hacia allá. Este músculo se va a contraer, ¿cierto? Va a producir que este músculo, o sea que esta estructura, vaya hacia afuera. ¿Ya? Músculo extrínseco, ya lo vimos en la diapositiva pasada. Vamos a cambiarnos, ¿cierto?, de diapositiva. Y ya vamos a pasar a una materia que es mucho más
entretenida, mucho más aplicada, pero hay que saberse todo lo que pasamos, ¿cierto? Para empezar a entenderlo. ¿Ya? Ya. ¿Qué hora es? Son las 11:56. No, vamos nomás de corrido. Entonces, biomecánica del pie. Y acá voy a necesitar, ¿cierto? La interacción de todos ustedes para que puedan responder. Entonces, los que quieran responder por el chat, también bienvenidos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo les hablo de biomecánica? ¿Qué se les viene a la mente? Sin buscar obviamente en Google. ¿Qué piensan ustedes cuando yo les digo biomecánica del pie? O mecánica Su del pie. la estructura, la función. Ya, bien. Estructura, función. Voy a estar atento al chat si es que alguien quiere responder por el chat. ¿Qué más? Estructura y función. Súper bien. Los movimientos del pie, Los movimientos del pie, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más se le viene a la mente? Lo Como que, cualquier acción de movimiento. Cualquier acción de movimiento, muy bien. ¿Alguien más iba a decir otra cosa? ¿José? lo que es articulación, lo mismo de movimiento, todo eso, los Bien. componentes, uniones, todo eso. Exacto, muy bien, articulación. Ya, tenemos una idea bastante generalizada de la biomecánica. Bien. ¿Qué es lo importante saber acá? Generalmente cuando nosotros hablamos de biomecánica de algo, ¿cierto? O la mecánica de cualquier cosa, nos surgen bastantes como preconceptos, ¿ya? Como estudio de fluido, estudio de física, ya, sí, eso es la biomecánica mucho más aplicada. Pero como bien ustedes dijeron, la biomecánica del pie o la mecánica del pie va a estar ligada a sus estructuras, a su movimiento y a su funcionamiento. ¿Ya? Entonces, para estudiar biomecánica del pie, todo lo que vimos en las últimas clases es necesario que ustedes lo manejen, ¿ya? No de forma vaga, sino que de forma correcta, ¿ya? Porque vamos a estar hablando ahora un idioma que es un poquito más avanzado, donde yo voy a empezar a ocupar palabras ya bastante técnicas y vamos a empezar a hacer algunas consideraciones articulares, ¿ya? ¿Qué consideraciones articulares vamos a tener? Y esto como consideraciones les quiero decir que se la tengan en mente, que cuando puedan revisar, estudien, por ejemplo, la articulación calcáneo-astragalina, ¿cierto? La articulación mediotarsiana o articulación de Chopard, ¿se acuerdan que la vimos la semana pasada? La articulación de Lisfranc, que también la vimos la semana pasada. Y la escafocuboidea y las escafocuneales, ¿cierto? Las puse al último porque quizás no hay que considerarlas mucho por ahora, ¿ya? Quizás estas articulaciones sí van a jugar un rol fundamental, pero en otro tipo de estructura, ¿ya? Pero para biomecánica del pie vamos a ver solamente estas tres que están acá, ¿ya? Entonces, avancemos un poquito. Dentro de eso, las consideraciones que hay que tener, ¿cierto? Dentro de la biomecánica del pie, que tenemos dos grandes funciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos grandes funciones? Orientar al pie con respecto a los otros dos ejes, ¿ya? ¿Cuáles dos ejes me está hablando el profe? Lo vamos a ir viendo. Y la otra grande función es modificar la curva de la bóveda plantar, este concepto ya no está apareciendo mucho, para ajustar al pie a los accidentes del terreno. ¿Qué nos está diciendo la otra grande función? De que nuestro pie se puede adaptar a muchas condiciones de los terrenos, ¿ya? Eso significa que nuestra bóveda plantar, ¿cierto? Nuestra estructura es una estructura rígida, porque está compuesta por hueso, ¿cierto? Por músculo, pero que tiene un dinamismo increíble, ¿ya? Es una de las estructuras quizás más complejas de estudiar del cuerpo humano, ¿ya? Así que lo vamos a ir viendo de a poquito. Denme 2 minutos, que me están llamando.
Ya, chiquillos. Ahora sí. Entonces, ¿en dónde quedamos? Acá. Dentro, ¿cierto? De la mecánica del pie, tenemos que considerar movimientos de rotación longitudinal y de lateralidad del pie. ¿Ya? No se estresen todavía, por favor, con respecto a esto. Además de la flexoextensión, que la vamos a revisar en biomecánica de tobillo, el pie tiene la capacidad de moverse en tres ejes, ¿ya? Al tobillo se le da el eje XX, ¿ya? Y al pie se le da dos ejes más, que es el Y y el Z. En torno al eje vertical Y se realizan los movimientos en el plano horizontal, los movimientos de aducción y aducción. Ya estamos integrando ya todo lo que hemos pasado. No se asusten, esto es difícil de entenderlo a la primera, pero lo vamos a ver ahora con fotos. ¿Ya? Aducción, acá tengo una terminología mucho más simplificada, cuando la punta del dedo del pie se va a dirigir hacia adentro, y abducción cuando la punta del dedo del pie se va a dirigir hacia afuera. Estos movimientos van a ir con una amplitud, ya van a ir medidos. En el ser humano, la amplitud de movimiento en aducción, o sea que hacia la línea media, cuando la punta del pie se dirige hacia adentro, va a ser de 35 a 40 grados con respecto a la regla de movimiento, ¿ya? Según diferentes autores. ¿Quiénes son estos autores? Son bastantes autores. Los más validados son Netter, Capangi, López Chicharro y los que generalmente pasan así como en todas las universidades, y Newman, ¿ya? Todos son anatomistas y biomecánicos y fisiólogos de la articulación increíbles. Generalmente ellos llegan a este concepto. Aducción y aducción hay aproximadamente 35 a 40 grados con respecto a un ángulo de 90, ¿ya? Que es el neutro. Pero estos movimientos, perdón, pueden ser atribuidos igual a la rotación de la rodilla en la posición flectada, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Y acá, ¿cierto? Vamos a tener un gran ejemplo, y yo harto ojo con esto, que es esta pregunta o esta imagen entra en la prueba, en donde tenemos estas tres situaciones. Tenemos la situación A, ¿cierto? La situación B y la situación C. Entonces, la situación A nos está diciendo que es neutro, que el pie está en una posición neutra con respecto a un plano, ¿cierto? Que vamos a dejar acá, perdón, mi pie tan, mi línea tan curvada. Me está diciendo que la posición B, ¿cierto? Está en otra situación que es de aducción, que está yéndose a la línea media. Y la posición C, ¿cierto? Que se está yendo hacia afuera, ¿ya? Los ejes, si ustedes se dan cuenta, si se están mirando la imagen, los pies tienen como una línea. Y ese eje se está moviendo, ¿ya? Nosotros encontramos en el pie el movimiento neutro o la posición neutra, la posición de aducción y la posición de abducción, ¿ya? Ya lo vimos, llevar el pie hacia adentro, B, llevar el pie hacia afuera, C. Entonces, ¿qué es lo importante? Ya vimos, ¿cierto? Abducción y abducción. Ahora que vamos a ver, supinación y pronación. Acá va a entrar en juego el otro eje, recién vemos el eje Y. Acá va a entrar en juego el eje Z, ¿ya? Y este eje Z, el pie va a girar, ¿cierto? De tal forma que la planta se va a orientar o hacia adentro, y le vamos a llamar supinación, o hacia afuera, y esto le vamos a llamar pronación, ¿ya? Llevamos 4 conceptos bien complicados: abducción, aducción, supinación y pronación. Sigamos. La amplitud, ¿cierto?, de la supinación va a ser de 50 a 55 grados y la amplitud de la pronación va a ser de 25 a 30 grados aproximadamente, según el consenso, ¿cierto?, de todos estos autores que hemos llegado, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, vamos a ver un ejemplo, entre comillas, ¿cierto?, de qué significa esto de supinación y pronación, ¿ya? Posición neutro. Esta imagen también puede entrar en la prueba. Yo le voy a poner A, B
y C, ¿cierto? Y yo le voy a poner en la pregunta, por ejemplo, un verdadero y falso. La posición B, obviamente esto no va a estar. La posición B corresponde a posición 0 y usted tiene que decir verdadero o falso, ¿ya? Entonces, borrando. Encontramos que la supinación va a corresponder a que la planta, ¿cierto?, del pie se orienta hacia adentro y la pronación... Déjenme silenciar mi celular, perdón. Goodbye, goodbye, goodbye. Acá sí, listo. Y la pronación va a orientar la planta del pie hacia afuera, ¿ya? Entonces, tenemos 4 movimientos y nos quedan 2 movimientos más, que son los de flexo-extensión. ¿Qué términos vamos a usar en realidad? Si encontramos, por ejemplo, flexo-extensión, que lo vamos a ver en la siguiente, encontramos aducción y abducción, y encontramos pronación y supinación. ¿Qué movimientos vamos a utilizar? ¿Ya? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Ya? Y acá les tengo que decir que acabamos de definir, ¿cierto?, por aducción y aducción y pronación y supinación, movimientos que en la realidad no existen. ¿Ya? En estado puro o separados yo no los puedo realizar. De hecho, se puede comprobar, ¿cierto?, que cuando se realiza uno de estos movimientos, por ejemplo en un plano, obligatoriamente en los otros planos se van a mover, o en los otros ejes también se van a mover. Es hasta ahora imposible que en un ser humano vivo podamos producir estos movimientos, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a llegar a esta conclusión, ¿ya? Y ojo, porque acá es un juego de palabras, pero si usted lo entiende a la primera, nunca más se va a olvidar. La aducción, ¿cierto?, que es llevar hacia adentro, se va a acompañar necesariamente de una supinación y también una extensión. Y a este movimiento o a estos 3 grandes componentes los vamos a llamar inversión. Y acá, ojo, ¿ya? Ahora, la abducción se acompaña necesariamente de una pronación y de una flexión. Y a estos 3 grandes componentes le vamos a llamar eversión, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan 3 cosas. Nos quedan que tenemos un plano neutro, que es el 1, un plano 2 y un plano 3. En el plano neutro no vamos a dejar, no vamos a decir absolutamente nada, porque es neutro. Pero en el plano 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se dan cuenta, estamos llevando la punta del dedo del pie hacia adentro, o sea que hay una... ¿Quién se quiere arriesgar? Inversión. Bien, hay una inversión. Bien, 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 bien. Inversión. ¿Ya? Inversión. La vamos a poner ahí. Y la inversión, acuérdense que se acompaña de una aducción. Aducción. De una supinación. Y de una, ¿qué más? ¿Qué falta? Una extensión. ¿Ya? Algo que les va a ayudar para toda la vida con respecto a la inversión y a la inversión y la diversión va a ser esto. Cuando la punta del dedo, ¿cierto? O usted trate de llevar el dedo hacia interno, se va a acordar de la inversión. Pero cuando usted quiera llevar la punta del dedo hacia externo, se va a acordar de la eversión. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, en su contraparte, la eversión va a tener una aducción, perdón, una abducción, una pronación y una flexión. ¿Ya? Esos son los conceptos, ¿cierto?, que hasta ahora están más aceptados por toda la comunidad científica que está dedicada, ¿cierto?, al estudio del pie. ¿Ya? Vamos a pasar una última clase. Vamos a borrar acá. Antes de pasar a esa última clase, preguntas, consultas. Es la hora. ¿No? Perfecto.
Vamos a pasar entonces a ver la mecánica del tobillo, que es bastante simple, pero que es una de las más importantes. Ya, nos vamos. Poquita diapositiva, 31. Y la mayoría son muy imágenes, así que para que no se asusten. Entonces, tobillo. Vamos a hablar un poquito de las consideraciones biomecánicas más importantes. Como consideración global, ¿cierto? Hay que decir que es una articulación de tipo tróclea, también llamada tibio-terciana, posee un único grado de libertad, flexo-extensión, es indispensable para la marcha y se trata de una articulación muy encajada o cerrada, ¿ya? Hay que tener harto ojo con eso, puede que entre en la prueba. El complejo articular de tobillo-pie, Farabov, que es uno de uno de los estudiosos del tobillo, la considera como una de las articulaciones más importantes del retropié, ¿ya? Comprende 3 ejes de movimiento. Perdón, acá está mal esto. El complejo articular del tobillo y pie, ¿cierto? Farabov lo considera, ¿cierto?, la articulación más importante. Van a considerar 3 ejes de movimiento. Ya vimos el I, ¿cierto? Ya vimos el Z. En el I había abducción y aducción, ¿se acuerdan? En el Z había pronación y supinación. Y acá vamos a encontrar en el eje transversal dos, o será en realidad un movimiento. Flexo, extensión. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a verlo ya de forma más detallada. Acá, ¿cierto? Estamos viendo los diferentes ejes. ¿Ya? Ya vimos el Z, ya vimos el Y, ahora nos toca ver el XX. ¿Ya? Entonces, el eje transversal o eje XX pasa por los dos malleolos. ¿Se acuerdan los malleolos, las estructuras que vimos en la primera clase? Tanto los malleolos tibiales como peroneo, el eje va a pasar, los va a atravesar. ¡Pum! ¿Ya? Se va a corresponder al eje de la articulación tibio-tarsiana y su movimiento es la flexo-extensión del tobillo y pie. ¿Ya? El eje longitudinal de la pierna, ya lo vimos. Y acá. Entonces, la posición de referencia, como vimos en la otra, A va a ser neutra, donde tenemos A acá, ¿cierto? B va a ser o flexión, o dorsiflexión, o flexión dorsal. La que usted quiera ocupar, a mí me da lo mismo, ¿ya? C va a ser extensión, plantiflexión o flexión plantar, la que usted quiera ocupar. A mí me va a dar lo mismo, yo voy a entenderlo. ¿Ya? Usted es libre de ocupar cualquier concepto, siempre y cuando sea el correcto. ¿Ya? Entonces, posición A, posición neutra. ¿Ya? Posición B, flexión. Y posición C, extensión. ¿Ya? Esta imagen entra en la prueba, es muy importante. ¿Ya? Gran parte del quehacer podológico van a tener que aprender a posicionarse bien con respecto al pie. Flexión, extensión, ¿ya? Así que van a tener harto ojo con eso. Vamos a los números. La amplitud, ¿cierto?, de la flexión, según algunos autores, es de 20 a 30 grados, ¿ya? Hay una variación de 10 grados que pueden presentar las personas que son más laxas que otras o hiperlaxas que otras. Por ejemplo, en mujeres y en niños es muy probable que encontremos 30, 35 o hasta 40 grados de flexión, ¿ya? Es muy importante saberlo. En la extensión, la amplitud es un poquito más grande, ¿cierto? Puede ser de 30 a 50 grados. Y el margen de variación, ¿cierto? Para estas personas que son un poco más hiperlaxas o los niños que tienen mucha más movilidad, puede llegar a ser hasta de 20 grados más, ¿ya? Podríamos encontrar hasta 60 grados de extensión, pero ya eso se pasaría a ser un poquito patológico y un poquito inseguro, sí, también para la fisionomía articular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante saber de esto? Que si comparamos, ¿cierto?, la articulación tibio-tarsiana o la articulación de tobillo con un modelo mecánico, se podría describir de la siguiente manera. Vamos a encontrar una pieza A, que va a ser el astrágalo, que va a soportar una superficie cilíndrica. Y esta superficie cilíndrica, que es la tibia y el peroné, va a poseer una pieza superior que va a constituir un bloque con una concavidad muy congruente con A. O sea que A y B van a ser muy congruentes y van a ser muy estables. Vamos a ver el modelo mecánico ahora, ¿ya? Y lo estamos viendo acá.
A, ¿cierto? El astrágalo, y B, tibia y peroné. ¿Ya? Ese modelo mecánico nos dice en las flechitas de movimiento, acuérdense que cuando veamos una flechita siempre van a ser movimientos o vectores de movimiento. Esta pieza B se va a encajar perfectamente con la pieza A, lo que nos va a producir, ¿cierto? En este eje transversal, que haya movimientos de flexo-extensión. De forma coloquial, que el pie se nos pueda mover de arriba hacia abajo, o el tobillo se nos pueda mover de arriba hacia abajo. ¿Ya? Mecánicamente esto es igual a esto y esto, se comportan exactamente igual, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Estamos viendo una imagen superior de la mortaja tibio-peronea astragalina, en donde encontramos, ¿cierto? Que tenemos el eje XX que traspasa los malleolos, ¿cierto? Tenemos el eje Z que vimos recién que va a orientar el pie la planta del pie con respecto a su posicionamiento. Y tenemos también el eje Y, acá le pusieron T, pero también puede ser I, en donde nos va a posicionar el pie con respecto a la línea media, ¿ya? Y ahí encontramos los tres ejes de movimiento del pie. Avancemos. Ligamentos importantes de la articulación, ¿ya? Acá la cápsula articular va a jugar un papel importantísimo, ¿ya? Los ligamentos de la articulación tibio-tarsiana se van a componer de dos sistemas ligamentosos principales, ¿ya? Los laterales externos y los laterales internos. Y estos dos sistemas accesorios ligados más que nada al comportamiento mismo de la articulación, ¿ya? Vamos a ver eso con más detalle ahora. Ya, acá tenemos un modelo real que se ve bien, ¿ya? ¿Alguien se arriesga a decir qué hueso es este? El astrágalo, profe. Bien, excelente, ¿ya? Ese es un astrágalo. Ya, que no sea Lorna. ¿Alguien se atreve a decir qué vista estamos viendo? Esa es una pregunta difícil, por si acaso. ¿Qué vista es? ¿Podría ser una vista posterior? Sí, posterior podría ser. ¿Por qué posterior? ¿Qué estructura están viendo del astrágalo que ven posterior? No puede ser lateral, es que Sí, creo que es lateral. puede ser lateral, pero tírese a la piscina. ¿Lateral posterior o anterior? La verdad es que yo lo veo lateral interna, porque se ve como la parte de adelante y la parte de atrás del hueso. Ya, bien. Ya. Esta es una pregunta bien difícil. ¿Por qué? Porque primeramente es una foto, no es un análisis anatómico, ¿ya? De hecho, acá tenemos un puntero quirúrgico, ¿ya? Esta es una vista oblicua, ¿ya? Quizás no la hayan escuchado nunca. Esta es una vista oblicua de la mortaja tibio-peronea astragalina, ¿ya? Para los que pensaron en su mente y no lo dijeron, que era una anterolateral, también está bien, ¿ya? ¿Por qué anterolateral? Acá tenemos la cabeza del astrágalo, y la cabeza del astrágalo se ubica por anterior, ¿ya? ¿Acá qué iría? Acá iría el escafoides, irían las tres cuñas, acá estaría el cuboide, por acá atrás estaría el calcáneo, ¿cierto? Y hay los metatarsos y ahí todo para adelante, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá vemos como una gran masa de tejido, ¿ya? Todo ese tejido que ustedes están viendo acá, este que está acá, ¿cierto? Esto que está acá como medio rojizo, como medio cartilaginoso, todo eso es parte de la cápsula articular y ligamentos, ¿ya? Muy importante para todo lo que es estabilidad de la articulación, ¿ya? Entonces, ligamento importante de la articulación tibio-tarsiana, los ligamentos laterales externos y los ligamentos laterales internos. Nos van a dar mucha, pero mucha estabilidad. Ya, quiero pasar esto rápido porque no lo quiero desconcentrar con ligamentos. Entonces, el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo, más el plano profundo, que son dos haces astragalinos, nos van a dar una importante, ¿cierto? Estabilidad a todo lo que es la flexión del tobillo, ¿ya?
Si bien es cierto, una articulación bastante estable, déjeme decirle que el pie está expuesto a diferentes accidentes de el terreno que nosotros lo vamos a pisar, ¿ya? Que aunque hasta con zapatos a nosotros se nos complica de repente, vamos caminando y las calles, por lo menos yo vivo en Iquique, las calles de Iquique están tan malas, uno se pasa torciendo el pie, ¿ya? Entonces, los ligamentos, el conjunto de ligamentos, tanto sus dos haces profundos, superficiales, laterales internos, laterales externos, nos van a ayudar a darle una muy buena estabilidad al tobillo, ¿ya? Estabilidad que a veces se va a ver comprometida cuando estos ligamentos, ¿cierto?, se lesionan, ¿ya? La lesión clásica del ligamento es el E15, ¿ya? Quiero avanzar rápido esto para mostrarle una imagen. Deme un momentito. Ah, ya. No. Vamos a llegar hasta acá. Ya, vamos a llegar hasta acá. Porque ya la próxima clase vamos a ver algunos factores limitantes de la flexoextensión y vamos a ver algunos factores limitantes de todos los movimientos del tobillo. Estos factores limitantes son medios de protección para que nuestra articulación de pie se encuentre lo más estable posible. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá, porque hasta acá estaba planificado hoy. Preguntas, consultas, dudas. Es momento de hacerla ahora. Voy a dejar de grabar para que las consultas no queden grabadas, ¿cierto? Y